Muy buenas jóvenes, bienvenido a este su curso de funciones. En este caso vamos a estar trabajando con las funciones cuadráticas. Nos dice que una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado que se escribe como f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales siempre diferentes de 0. En el caso de a es obligatorio que debe ser diferente de 0. B y C pueden ser cualquier número real. Nunca A puede ser 0. Si A es mayor que 0, el vértice de la parábola estará en la parte inferior. Y si A es menor que 0, el vértice de la parábola estará en la parte superior. Esto es, que si es mayor que 0, la parábola debe estar abriendo hacia arriba. Indica que va a estar el vértice, que lo vamos a ver a continuación, en la parte inferior. Pero si los valores de A son menores que 0, entonces la parábola estará abriendo hacia abajo y indicando que los valores del vértice estarán en la parte superior, y ya vamos a identificar eso como un máximo y un mínimo en los próximos segundos. La gráfica de una función cuadrática es una parábola la cual el eje de simetría es paralelo a de las y. Es muy importante esto, saber que en el caso de la parábola, de la función cuadrática, siempre va a ser esa expresión una parábola. Y la parábola va a abrir siempre sobre el eje Y, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver lo que es el máximo y mínimo de una función. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea una región o en todo el dominio de la función. Esto es que son los valores más bajitos o los valores más grandes que tenga la función. La función de segundo grado de forma general se representa como ax cuadrado más bx más c. Es una representación de la función de segundo grado. Aquí en esta parte vamos a analizar varios elementos interesantes para nuestro trabajo. Lo primero es el discriminante de la función, que lo representamos con un triangulito de esa fórmula. Y para identificar este discriminante vamos a utilizar la expresión b al cuadrado, o sea el término que esté en la x lineal, menos 4ac, o sea menos 4 el valor que esté en el término cuadrado, multiplicado por el término independiente. Se desarrolla esta formulita y me va a dar un número. Ese número se va a llamar discriminante. Elemento importante que debemos identificar son la fórmula del vértice. El vértice son los máximos y mínimos de la función. Entonces esa expresión se le llama vértice, que es donde la parábola gira. Y la vamos a identificar con la expresión menos b sobre 2a, menos el discriminante. Recuerden que el discriminante es el triangulito, dividido entre 4a. Esa expresión me va a permitir identificar el vértice. El vértice son esos puntos donde la parábola hace el cambio de creciente a decreciente. Fíjense que aquí viene creciendo, llega a ese punto que es el vértice, en este caso un punto máximo, y luego decrece. Y aquí vemos un punto mínimo, viene disminuyendo, hace el cambio y va creciendo. Entonces el vértice es ese punto que puede ser máximo o puede ser mínimo, pero siempre va a haber un punto de cambio de la parábola. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo determinar el máximo y mínimo de una parábola a través del vértice. Nos dice que determinemos si la función f de x igual a menos 2x cuadrado menos 4x más 6 tiene un máximo o un mínimo. Vamos a ver. Es muy fácil de identificar. Siempre que el valor de a sea menor que 0, me está indicando que la parábola va a abrir hacia abajo, y si abre hacia abajo es porque tiene un mínimo. Entonces en este caso ya de antemano sabemos que va a tener un mínimo porque este número es negativo. Si ese número es positivo va a tener un máximo, la parábola va a abrir hacia arriba. Entonces vamos a ver cómo calcular ese máximo o ese mínimo de esa función. Tomando como parámetro la ecuación de segundo grado, vamos a comparar esta ecuación que está acá abajo con la que está acá arriba para ver quién es A, quién es B y quién es C, y así poder hacer las sustituciones en la fórmula. Como A siempre el término cuadrático acompaña el coeficiente cuadrático, A será menos 2, B va a ser acompañar el coeficiente lineal, o va a ser el coeficiente lineal, por tal razón B va a ser menos 4, y C es el término independiente, que en este caso es 6.
Entonces, simplemente lo que hacemos es buscar el discriminante sustituyendo en la fórmula b al cuadrado menos 4ac. Como b es menos 4, tendríamos menos 4 al cuadrado menos 4 de la fórmula por a, que es menos 2, por c, que es 6. Menos 4 al cuadrado me da 16. El menos del 4 con el menos del menos 2 me da positivo, menos por menos más. 4 por 2, 8, y 6 por 8, 48. Y luego sumamos estos dos términos y nos va a quedar 16 más 48, que me da 64. El discriminante 64, tenemos el discriminante. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Una vez tenemos el discriminante con los valores de a y b, podemos entonces encontrar la fórmula, o más bien podemos encontrar los valores máximos y mínimos utilizando la fórmula del vértice de la parábola, que es menos b sobre 2a, menos del discriminante sobre 4a. Sustituyendo esos valores de b, a y el discriminante en esta expresión, podemos encontrar ese que es menos b, pero b es menos 4, por eso tenemos menos de la fórmula y el menos del menos 4 dividido entre 2a, y a es menos 2, entonces 2 por menos 2, coma. Nunca debo dejar la coma, ya que esta coma separa una coordenada de x con la coordenada del eje y, coordenada horizontal que es la primera con la coordenada vertical que es la segunda. Entonces la siguiente coordenada sería menos el discriminante, pero el discriminante es 64, por eso tengo menos 64 dividido entre 4a, pero a es menos 2. Como a es menos 2, entonces sería 4 por menos 2. A continuación eliminamos esos paréntesis multiplicando el menos de la fórmula con el menos del menos 4. Menos por menos más va a dar 4 positivo, pero 2 por 2 me da 4. Como tengo un menos 2, más por menos menos, por eso tengo menos 4 sobre 4. Recuerden, cuando diga menos por menos más, y más queda acá arriba, por el menos que está acá abajo queda negativa la expresión. Se pone en el centro porque el denominador nunca puede ser negativo. Coma, menos, ahora el menos que está arriba con el menos que está dentro del paréntesis me va a dar positivo. El 64 pasa igual, y 2 por 4 me da 8. Ahora lo que hacemos es simplificar esto. 4 entre 4 me da 1, y 64 entre 8 quedaría 8. Por eso el vértice de la parábola está en el punto menos 1,8. Ahí se encuentra. Si representamos gráficamente su expresión, nos dará algo de esta manera. Tomando en cuenta que ya habíamos dicho de antemano, como este número era negativo, que íbamos a tener un máximo porque la parábola iba a abrir hacia abajo. Entonces se puede ver que el punto máximo de esa parábola es el menos 1,8, que es ese punto que hemos encontrado ahí. Entonces esta expresión tiene un máximo, no tiene un mínimo. Vamos a ver otros ejemplos. Si yo tengo la ecuación o la función 2x cuadrado menos 5x más 3, identificamos los valores de a, b y c comparando igual que en el ejemplo anterior. A sería 2, b sería menos 5 y c sería 3. Entonces serían los valores de a, b y c. Podemos entonces buscar el valor del discriminante con los tres valores, sustituyendo a b por menos 5, a por 2 y c por 3. Menos 5 al cuadrado da 25 positivo, menos por más menos, 2 por 4 8, y 8 por 3 24. Luego digo 25 menos 24 me va a dar 1, o sea que el discriminante es 1. Tomamos los valores entonces del discriminante de a y de b para encontrar lo que es el máximo y el mínimo utilizando la fórmula del vértice. En este caso tenemos menos b, como b es menos 5, hacemos la sustitución directamente en la fórmula. Menos b, como b es menos 5 sería menos menos 5 dividido entre 2a, pero a es 2, sería 2 por 2, coma, menos el discriminante, pero el discriminante es 1, sería menos 1 dividido entre 4a, entre 4 por 2. Simplificando estas expresiones vamos a tener menos por menos más, sería 5 sobre 2 por 2 me da 4, menos el discriminante que sería 1 sobre 2 por 4 que da, sería 8, sería menos 1/8. Entonces si dividimos esas fracciones para tener el número decimal que le equivale, 5 entre 4 me da 1.25, y 8 entre 1 entre 8 me da menos 0.125, y ese sería entonces el vértice
Y si se puede ver al representarlo en la gráfica, se puede ver que me quedará algo de esa forma, como menos un mínimo. O sea, si se puede ver, la parábola viene disminuyendo, viene reduciendo, y eso me va a representar el mínimo. Es un punto más bajo de la parábola. Sería el mínimo de la parábola. Vamos a ver entonces este otro ejemplo que dice que x cuadrado menos 5x más 6. Hacemos el mismo procedimiento, comparamos a, en este caso hay un 1 que no se marca, sería a es 1, b es menos 5 y c sería 6. Serían los valores de a, b y c. Buscando el discriminante con la fórmula b cuadrado menos 4ac, como b menos 5 sería 5 al cuadrado, que es 25. 6 por 4 sería 24. Me quedaría 25 menos 24, que sigue siendo 1 en este caso, el discriminante. Tomando los valores del discriminante a y b, podemos entonces sustituir en la fórmula menos b. b menos 5 sería menos 5 sobre 2a, pero a es 1, sería 2 por 1. Menos el discriminante, dice la fórmula, menos el discriminante, pero el discriminante es 1, sería menos 1 sobre 4a, y a también es 1. Entonces, simplificando estos paréntesis, menos por menos más, sería 5 sobre 2 por 1, 2 por 1 es 2, coma, menos el discriminante sobre 4 por 1, y 4 por 1 es 4. 5 dividido entre 2 me da 2.5, menos 1 entre 4 es 0.25. Entonces, podemos ver que de antemano la función también va a tener un mínimo, porque a es positivo. Si a es positivo, la parábola va a ir hacia arriba, por tal razón va a tener un mínimo. Y se puede ver que al dibujarlo en la gráfica me da 2.5, menos 0.25, que sería un mínimo. Bueno, hasta aquí esta intervención de las funciones cuadráticas. Nos vemos en un nuevo tutorial. Buen trabajo.